Señor ministro, nuestro grupo tiene el criterio, quizás a usted le parezca equivocado, de que las leyes tienen que juzgarse por sus resultados y de que cuando un Gobierno trae una ley para que se apruebe en el Congreso, una vez que se ha aprobado toda una serie de leyes, en el caso de la reforma judicial que usted protagoniza, pues hay que ver si los resultados son los que se persiguen o los contrarios. Y la verdad es que nosotros pensamos que la serie de reformas que usted ha iniciado, que en realidad componen una especie de contrarreforma judicial, pues ya se ha dicho también aquí antes, me sumaré a su opinión, hasta el momento solo está beneficiando ¿a quién? Pues a colectivos como los narcotraficantes. Es decir, suprimen ustedes la justicia universal y lo que consiguen es que los narcotraficantes sean liberados en grupos realmente numerosos y que a la vez los derechos de españoles y de otros ciudadanos de otros países que entran en tratados internacionales, etcétera, y también bajo supuestos de crímenes contra la humanidad, pues queden indefensos. Bueno, nosotros, desde luego, pensamos que con semejante trayectoria a estas alturas usted ya debería haber presentado la dimisión como ministro, porque realmente es incomprensible que se hagan reformas judiciales que se supone van a reforzar la Administración de Justicia y la justicia y consiga que simplemente los beneficiarios sean por los narcotraficantes. Esto es muy serio. Y la argumentación que ha hecho usted antes, defendiendo su ley de asistencia jurídica gratuita, pues abundaba en esa argumentación que, por una parte, pues pretendía presentar como grandes logros, grandes objetivos, lo que en realidad ha sido denunciado por la totalidad de los agentes implicados en esta cuestión, pues como un retroceso y una marcha atrás en una cuestión absolutamente fundamental, como es la igualdad jurídica ante la ley y la tutela judicial efectiva. Miren, además a nosotros nos preocupa mucho y a mucha más gente. Es un debate que se está abriendo paso, aunque ustedes pretendan, como siempre, darle la espalda. Es el de la desigualdad. No solamente es una cuestión que tenga que ver con el desenlace de la crisis económica. No solamente en España ha aumentado escandalosamente la desigualdad social y económica, la desigualdad material. Es que, además, toda esta serie de reformas están también arrinconando o recortando la igualdad jurídica. Y esto es particularmente grave porque, claro, un Gobierno en una sociedad compleja, en una economía avanzada, no tiene en sus manos todos los resortes de la economía y, por ejemplo, no puede, por decreto, acabar con el paro. Claro que no. No puede resolver los problemas de la economía que están en la raíz del aumento de la desigualdad en todos los casos. Pero lo que sí que puede hacer, en cambio, porque eso sí se puede hacer por ley y por decreto, es mejorar la igualdad jurídica, sin la cual, sencillamente, no hay democracia. Sin igualdad jurídica y sin igualdad de oportunidades, realmente la democracia se convierte en algo puramente virtual, no en un sistema de reglas que tienen consecuencias prácticas para los ciudadanos. Y claro, nosotros lo que estamos viendo es en todas las reformas que usted trae a esta Cámara, pues un constante recorte precisamente de la igualdad jurídica efectiva de los ciudadanos. Y cuando digo los ciudadanos me gustaría subrayar esto, es decir, de las personas individuales que se les llama justiciables en la jerga jurídica y que además son los que tienen acceso o necesidad de recurrir a la Administración de Justicia. Antes se ha referido usted a una serie de supuestos, a una serie de categorías, ha hablado de víctimas de violencia de género, de víctimas en general, de determinadas asociaciones y entidades públicas, como las más beneficiarias pues, por esta reforma que usted nos ha propuesto. Pero el caso es que realmente los que tendrían que ser, si hubiera una visión progresista y progresiva de la mejora de la asistencia jurídica gratuita, lo que tendría que tomarse, digo, como sujeto de esta ley, no son ni categorías determinadas de víctimas ni determinadas entidades, sino cualquier ciudadano que tenga la necesidad de asistir a la asistencia jurídica gratuita. Y es aquí, en ese supuesto, cualquier ciudadano donde se produce el retroceso, aunque en algunos lados o en algunos detalles usted introduzca algunas mejoras o situaciones de ventaja. Eso es lo que precisamente han denunciado todos los colegios de abogados, los procuradores y demás. Ha conseguido otra vez este Gobierno una unanimidad rara y realmente inusual al conseguir que todo el mundo considere que esta ley, desde el punto de vista de los que se han ocupado hasta ahora de su ejecución, es decir, de los abogados del turno de oficio, sea un retroceso real en la práctica de la asistencia a una justicia gratuita. Esta es la cuestión. ¿Y por qué? ¿Por qué es un retroceso? Porque ustedes lo que han hecho es introducir más barreras de acceso a la justicia gratuita. Es otra vuelta de tuerca, porque esto viene después de una ley de tasas que ya ha convertido el acceso a la justicia en algo complicado y, desde luego, económicamente oneroso para una gran parte de la sociedad. Parte de la sociedad que, además, en una situación de crisis como la actual, es precisamente, en muchos casos, la más afectada por la necesidad de recurrir a la justicia. ¿Por qué? Porque, miren, cuando vimos, por ejemplo, la reforma hipotecaria, ustedes también, el Gobierno, se negó a resolver las cuestiones de las deudas sobrevenidas. Y se les dijo, se les anunció, no solamente en esta Cámara, sino fuera de ella, que esa reforma legal lo que iba a conseguir era mayor litigiosidad. Es decir,
Muchas reformas legales del Gobierno, o mejor dicho, muchas negativas a determinadas reformas legales por parte de su Gobierno, lo que han conseguido es incrementar la litigiosidad, la obligación de los ciudadanos de tratar de defender sus legítimos derechos acudiendo a la justicia. Y su reacción ha sido el ir introduciendo nuevas trabas de acceso, nuevas barreras para ese derecho constitucional básico. Claro, luego, ¿qué es lo que se hace? Pues se culpa a los ciudadanos de abusar de la justicia. En la exposición de motivos de la ley se dicen cosas como que esta ley se justifica para luchar contra determinados abusos que hasta ahora se venían produciendo. ¿Cuáles? ¿Qué abusos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo se puede hacer una ley en un sistema democrático donde a los primeros que se culpabiliza del abuso de sus derechos es a los ciudadanos? Es decir, si hay malas prácticas judiciales, digan ustedes cuáles son, analicémoslas, veamos cómo se pueden solucionar, pero no hagan una ley cuyo objetivo final es tratar de que haya menos litigios y que además esos litigios sean precisamente los que promueven ciudadanos individuales, aparte de víctimas, colectivos, sindicatos y otro tipo de cosas, por una situación que en gran parte es consecuencia de la propia crisis. En fin, miren, ha dicho usted todo tipo de cosas para hacer aquí una apología de su ley. Incluso le agradecemos que sobre la marcha haya cambiado algunas cosas que estaban en la ley, pues gracias a una de las críticas que ha recibido las enmiendas de totalidad y en los comentarios de colegios de abogados, procuradores y otros agentes judiciales. En fin, nos parece muy bien que se hayan dado cuenta que es increíble que se pierda el beneficio en caso de una sentencia absolutaria o que se archive la causa, cosas así. Pero miren, luego está lo de las tasas. Ustedes crearon una ley de tasas o la trajeron aquí y se aprobó con el argumento de que esto serviría para facilitar la justicia gratuita. No es verdad, no es cierto, se lo han dicho ya todo el mundo y se lo va a volver a decir. Ninguna de estas tasas se destina a financiar el sistema de justicia gratuita. Esta ley, además, es que ignora por completo la cuestión de la financiación. ¿Cómo se financia? Como se ha financiado hasta ahora, es decir, a costa de los abogados del turno de oficio. Usted sabe perfectamente que hay quejas constantes y quejas documentadas por los retrasos en el pago de los haberes de los abogados del turno de oficio, que en algunos casos son sencillamente servicios gratuitos, de hecho. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes encima les sobrecargan de trabajo. Son los abogados los que van a tener que hacer cosas que no les corresponde hacer. Son los colegios de abogados los que en algunas materias y en algunas situaciones van a tener que hacer una labor prácticamente parajudicial, decidiendo si alguien tiene o no derecho a la justicia gratuita. Todo esto empeora la cosa, la burocratiza, la hace más espesa, menos transparente y, sobre todo, más contraria a la igualdad, como digo, jurídica y a la igualdad de acceso a una tutela judicial efectiva, que es un bien jurídico fundamental protegido por la Constitución. En fin, está la cuestión también del problema de armonización en las comunidades autónomas. Ha dicho usted antes que las comunidades autónomas, como tienen el título competencial, pues hacen muy bien en aceptar o desarrollar los sistemas que le parezca. Pero claro, resulta que también ha habido comunidades autónomas, por ejemplo Madrid y Aragón, que en su momento amagaron, y creo que también Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, amagaron incluso con devolver la competencia por los problemas que les crea. Es decir, que además esta ley, que tampoco prevé cómo se va a solucionar el problema de la financiación del servicio, no solamente va a abusar de los profesionales y va a dejar más indefensos a los ciudadanos, sino que además también probablemente va a profundizar otra de las raíces de la desigualdad de los ciudadanos en España, la desigualdad de origen territorial. No va a ser igual el acceso a la justicia según la comunidad autónoma en la que cada uno tenga la suerte o la mala suerte de, en su caso, de residir. En fin, dice también que han bajado el umbral económico de acceso. Hombre, lo que han hecho es pasar de 2 veces el salario medio interprofesional a 2 veces y medio el IPREM, es decir, de 14.910 euros a 15.975. Pues a ustedes les parecerá que es una gran mejora, pero sigue ignorando el problema de fondo, que es la enorme disminución, en algunos casos brutal, de las rentas que muchas familias han experimentado como consecuencia de la crisis. Y además, se lo he dicho antes y se lo repito, en muchos casos que son las familias que, por ejemplo, por verse involucrados en procesos hipotecarios de ejecución hipotecaria, son las que necesitan más protección legal. En fin, la verdad es que, miren, nosotros no vemos por dónde, salvar esta ley. Estamos de acuerdo con lo que han dicho la mayor parte de los colegios de abogados y de muchos foros de opinión jurídica. Empeora el acceso a la justicia gratuita. Es otro recorte más a derechos constitucionales básicos y, desde luego, es de nuevo un alejamiento de lo que tiene que ser siempre en democracia un objetivo. Es decir, ampliar derechos, hacer más fácil su disfrute, materializarlos de una manera más eficaz. Aquí es lo contrario. Luego puede decir usted que esto, en fin, va a ser estupendo para la justicia porque habrá menos litigios, pero esa no es la cuestión. De eso no se trata. Se trata de si hay o no tutela judicial efectiva e igualdad jurídica.
Y miren, tómenselo como ustedes quieran, pero esto no hace otra cosa que meter vapor a la caldera de la insatisfacción social y la insatisfacción con la democracia. Sigan por esta línea y dentro de poco, pues en fin, no sé, ya tendremos que dar pasos más decididos, más de los que ya están dando, hacia la conversión definitiva de la democracia en una oligarquía, en la que también solo algunos tienen igualdad jurídica y el resto quedan excluidos. Muchas gracias.